Muy buenas tardes para todos. Les damos una cordial bienvenida a la Red Latinoamericana del Pastoral Educativa del CELAN, el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM de la Comunidad Franciscana, provincia de la Santa Fe de Colombia, el CEPRAF del CELAN, el CLAR, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, ODUCAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina, CIEC, Confederación Internacional de Educación Católica, la Universidad de San Buenaventura, Colombia, la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de La Salle en Colombia. Les da una cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias en torno a la Carta Apostólica del Papa León XIV, diseñar nuevos mapas de esperanza. Vamos a dar paso a Ana Cristina, quien nos va a presentar el invitado de hoy. Bienvenida, Ana Cristina. Muchas gracias, buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto para mí presentar al presbítero maestro en ciencias Eduardo José Corral Merino. Es sacerdote incardinado en la Arquidiócesis de Morelia desde el 11 de mayo de 2006. Actualmente es asesor y responsable de proyectos especiales de la Dimensión para la Cultura y la Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el trienio 2024-2027. Anteriormente se desempeñó como secretario ejecutivo de dicha dimensión durante 4 trienios. Realizó sus estudios eclesiásticos de filosofía en la Universidad de Navarra, España, y de teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana Santa Fe, Ciudad de México, una maestría en Administración Integral del Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California. Actualmente está cursando la maestría en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI de Madrid. Sus experiencias laborales son bastantes, académicas y pastorales. Le han abierto muchas puertas en distintos ambientes sociales, políticos y económicos a nivel nacional. Es profesor de la Universidad Pontificia de México y de la Universidad Vasco de Quiroga. Impartió clases también en la Universidad Latina de América, en el Seminario Diocesano de Morelia, en la Universidad Iberoamericana Tijuana, entre otras. Participó en la redacción de los documentos de la SEM, Educar para una nueva sociedad, talleres de educación para padres de familia al servicio de una nueva sociedad, y su reciente actualización, nuevos talleres de educación para padres de familia. Conmemorar nuestra historia desde la fe para comprometernos hoy con nuestra patria. La colección de jornadas académicas, Iglesia, Independencia y Revolución, así como la colección de documentos del Magisterio de la Iglesia en materia de cultura, educación y deporte. De 1964 al 2024, de la Santa Sede, el CELAN y las conferencias episcopales de España y de México. Ha sido responsable de la Pastoral Universitaria y de Cultura de la Arquidiócesis de Morelia y estuvo al frente del Centro de Evangelización de la Cultura de la misma, vinculado con el Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. También colaboró como secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría General de la SEM del 2016 al 2018. Es capellán nacional de la Asociación Scout de México desde noviembre de 2017. Fue asesor espiritual de la Confederación Nacional de la Unión Social de Empresarios de México por más de 10 años, así como asesor latinoamericano de la Unión Internacional de Dirigentes de Empresa Cristianos en los años 2016 a 2018. Es un gusto, Padre, que esté acompañándonos en esta noche. Bienvenido. Gracias, Ana Cristina. Es un gusto para mí, agradezco esa extensa presentación. Y bueno, a sus órdenes, Miguel.
Listo, Padre Eduardo. Entonces, vamos a escuchar la presentación que nos tiene preparada el Padre Eduardo en esta tarde y al final vamos a dejar un espacio para las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos hora y media para este ejercicio. Muy bien. Normalmente 46 minutos, una hora, un poco más, estaría el tiempo para el Padre y luego vamos a abrir un espacio para las preguntas. Si quieren en el chat, también nos van dejando sus interrogantes, cosa que al final podamos recogerlos todos y hacer un solo bloque de preguntas. Padre, bienvenido. Entonces damos inicio. Gracias, gracias, Diácono Miguel. Un agradecimiento, antes que nada, a todas estas instituciones que nos muestran que se puede trabajar en unidad, sinodalmente, en redes, como una iglesia. Este ejercicio ha sido sumamente, pues, interesante, positivo, etcétera. Particularmente, hombre, agradezco a los anfitriones, el Centro de Formación Social Fray Gabriel Gutiérrez, de nuestra querida congregación franciscana y, por supuesto, a la Red Latinoamericana de Pastoral Educativa. Permítanme que voy a estornudar. Gracias. Entonces, el ciclo de conferencias trata sobre este esfuerzo muy interesante del Papa León XIV, no lo podemos olvidar, que se llama así, ¿verdad? Diseñar nuevos mapas de esperanza. Ya el título nos dice muchas cosas, nos avienta al futuro, nos lanza a dar respuestas a las condiciones actuales que tenemos sin más, entendiendo que, como dice el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia, estamos en un cambio de época. La carta apostólica, Diseñar nuevos mapas de esperanza, tiene un subtítulo muy interesante. Dice hacia una cultura sinodal desde el Pacto Educativo Global. El Papa León XIV, de manera muy humilde, pues nada más y nada menos, ¿verdad? Pero recoge la propuesta de su antecesor, el Papa Francisco, jesuita, sobre el Pacto Educativo Global, para dar respuesta a ese cambio de época. No es solamente al problema del medio ambiente o de la cuestión, pues sí, educativa, la pobreza, la discriminación y tantos otros problemas que tenemos actualmente, la paz, la seguridad, etcétera, sino que para resolver el problema conjunto, en conjunto, el Papa dice, tenemos que hacer un pacto educativo global para lograr responder con una cultura sinodal, todos juntos, pero sobre todo, y yo subrayaría esto, con una unidad de sentido. El fin lo tenemos que tener todos de manera muy clara. Entonces, los organizadores de este esfuerzo muy interesante nos han pedido, ¿verdad?, que platiquemos de una experiencia concreta que está vinculando a distintos actores para dar respuesta a la necesidad de formar a nuestros padres de familia, que como ustedes saben son los primeros responsables de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. Mucha gente está muy ahí enfocada en el gobierno y los indicadores y todo esto que es muy importante, pero es mucho más importante ayudarle a los padres de familia a ser capaces de acompañar, educar, formar, cuidar, respetar, entender una experiencia cotidiana y de vida a sus hijos. Entonces, vamos a adentrarnos en estos talleres de educación para padres de familia. Este es la portada del cuadernillo. Es un cuadernillo delgado, impreso a cuatro colores. Y pues la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de su dimensión de pastoral educativa y de cultura, junto con una fundación mexicana muy fuerte, muy interesante, la Fundación Incluyendo México, que tiene múltiples servicios de desarrollo, educación, alimentación, salud, etcétera, unimos esfuerzos y invitamos
a otras instituciones promotoras, la Federación de Empresarios Humanistas, que tiene sede en Monterrey y ahora en distintas partes del país, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Alianza de Maestros, que es una así, Alianza Nacional Católica de Maestros, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Entonces, todos estos organismos estuvimos detrás, pues, de la elaboración y de esta iniciativa que lleva ya más de 10 años y que, pues, ha dado muy buenos resultados. Yo quisiera platicarles, ¿verdad? Un marco de acontecimientos que acompañan esta iniciativa. En primer lugar, pues el Papa Francisco, ¿verdad? Como buen educador latinoamericano, comprendió que el mayor acto de caridad que podemos hacer hoy a la iglesia y a la sociedad es educar y cultivar a la persona. ¿Quién es el motivo, el centro, el criterio y el fin de toda educación verdaderamente humana? Y aquí sí me quiero detener, ¿verdad? Porque el Concilio Vaticano II dijo una frase que a mí me pareció así que no se nos puede borrar de la cabeza, ¿verdad? El hombre, el ser humano es el camino de la iglesia. Es el ser humano al que hay que salvar. Dios, ¿verdad? No nosotros. Es el ser humano el que tenemos que acompañar. Yo creo que solemos estar muy ideologizados. Y Dios, y Dios, y Dios, y sus mandamientos, y sus deberes, y el precepto, y la norma, y quién sabe qué. Y nos olvidamos de la persona. Nuestro Señor Jesucristo, estos últimos domingos lo hemos estado viendo, fue con el ciego de nacimiento, fue con la samaritana, fue con Lázaro, ¿verdad? No eran cuestiones de ideologías, de nociones, de conceptos, era encarnar la vida del amor, de la caridad, del perdón, de la reconciliación, pues como dirían nuestros amigos franciscanos, ¿verdad? Del paz y el bien, del orden, como diría también San Agustín, es decir, del orden humano, de la paz humana, del bien humano. Entonces, el Papa Francisco, pues de manera muy puntual, dice, a ver, necesitamos responder a esa emergencia educativa que está señalada en Aparecida y que pues nosotros necesitamos entender, responder, etcétera. El Pacto Educativo Global entonces fue una gran iniciativa en la cual el Papa Francisco puso a la educación como centro de la cuestión social y a esta como centro de la educación. Esto lo podemos notar con claridad en los 7 compromisos a los cuales nos llamó a responder. Y aquí los numero, ¿verdad? Poner a la persona en el centro, escuchar a los niños y jóvenes. No se puede educar sin escuchar. Promover la dignidad y la plena participación de las mujeres, reconocer a la familia como primera educadora, abrirse a la acogida y la inclusión, renovar la economía y la política al servicio del ser humano y cuidar la casa común. Esos son los 7 compromisos que el Papa Francisco puso. Fíjense bien, la cuestión social está aquí al centro. Con la familia tenemos que responder a los más marginados, ¿verdad? Tenemos que poner a la persona en el centro, tenemos que escuchar a los niños, pero sobre todo desde la familia tenemos que darle un nuevo cauce a la economía y a la política, cuidar nuestra casa común. Posteriormente, el Papa León XIV agregó 3 compromisos más. Primero, pues la cuestión de la vida interior. Hoy los jóvenes piden profundidad, necesitan espacios de silencio, de discernimiento, del diálogo con la conciencia y con Dios. Esto es muy importante. El Papa es un agustino y sabe que antes que nada estamos habitados.
habitados. También lo decían las lecturas de este domingo pasado, ¿verdad? La segunda tarea que agrega el Papa León XIV es, hombre, formemos en el uso sabio de la tecnología y la inteligencia artificial, colocando a la persona antes que al algoritmo y armonizando la inteligencia técnica, emocional, social, espiritual y ecológica. Y la tercera es educar para esta paz, ¿verdad? Desarmada y desarmante. Tenemos que educarnos en los lenguajes no violentos, en la reconciliación, en hacer puentes y no muros. Entonces, fíjense bien cómo pues el Pacto Educativo Global va revisando estos grandes desafíos que tenemos, que son de todos, ¿eh? El Pacto Educativo Global es que las escuelas, es que nada más los papás, no, es escuela y papás, iglesia y sociedad, empresa y organismos de arte, de belleza, de deporte, etcétera. Hay que comprender los matices con que estos dos pontífices ya han enriquecido el pacto educativo global. El Papa Francisco, desde su visión jesuita, pues asumió la educación como un acto de amor que nos vacuna de estructuras y paradigmas deshumanizantes. La autorreferencialidad, la tecnocracia, la cultura del descarte. Eso fue lo que dijo el Papa. Necesitamos educar porque antes que nada la educación se ha deshumanizado. Fíjense nomás qué paradoja. Y el Papa León XIV pues desde su carisma agustino, ha puesto más el énfasis en educar la vida interior de los jóvenes, en la experiencia humana y cristiana del tiempo. Es muy interesante esta perspectiva y esta complementariedad entre unos y otros. Y frente a esto, con la imagen de las constelaciones educativas, nos ayuda a comprender que en el servicio educativo que la Iglesia ha ofrecido al mundo, hay la vinculación armoniosa entre la tradición y la proyección hacia el futuro. Nosotros no solamente somos pasado glorioso o dramático, ni somos futuro desafiante, nosotros somos también esperanza. Y nosotros tenemos que ir integrando nuestra visión del hombre con una visión evangélica, no solamente una cuestión social, sociológica, etcétera. Entonces, el Pacto Educativo Global no solamente nos desafía a construir alianzas, redes, sino principalmente a generar una cultura de diálogo, encuentro, gratuidad y generosidad, tomando en cuenta la afirmación del Papa, ¿verdad? Que dice, la gratuidad evangélica no es retórica, es un estilo de relación, un método y un objetivo. Por tanto, comprendemos que esta cultura solo será posible generando procesos concretos de humanización. Fíjense bien, por favor. Ambos papas, y desde el Concilio Vaticano II se dice, dicen, no podemos separar la educación y la cultura. Estas van totalmente unidas. ¿Por qué? Porque la educación es como un andamiaje, es el camino, es el medio que me permite llegar a una cultura, es decir, a un conjunto de principios, referentes, prácticas, lenguajes que impregnan, pues no solamente la educación, sino que cultivan al hombre. Cultura, cultivo. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar un camino educativo porque el hombre, pues no es como la semillita, ¿verdad? Que ahí con el solecito y la hidratación y demás, pues automáticamente no. Nosotros necesitamos generar un andamiaje educativo y ponerlo al servicio de la persona para que ésta, respondiendo en la libertad, en la conciencia, pueda cultivarse. Y entonces,
nosotros no podemos separar estos ámbitos. El Papa, por ejemplo, Francisco, creó un nuevo organismo en la Santa Sede a nivel de dicasterio, lo más alto que hay, ¿verdad? Diciendo, este es un dicasterio para la cultura y la educación. Yo no puedo pensar en una cultura que no tenga un sentido, que cultive al hombre, y yo no puedo cultivar, pensar en la cultura, si no tengo un camino. Y entonces, pues el Papa Francisco y el Papa León nos proponen que el pacto educativo global lo llevemos al centro de la cuestión social. ¿Para qué? Para que podamos, antes que nada, entrar en esta dinámica de cultivar al hombre, evangelizar la cultura. Acuérdense, hay un sínodo después del Concilio Vaticano II que se pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia? Entonces dice, la vocación de la iglesia es evangelizar la cultura. No es evangelizar un aspecto de la vida, es evangelizar todos los aspectos de la vida. Y dice muy claramente el Papa, no es evangelizar solamente desde una cuestión superficial de barniz, sino que es evangelizar el fondo, el fondo de la cultura. Nuestros principios, nuestros referentes, nuestras prácticas, nuestras tradiciones, nuestro lenguaje, el arte, la belleza, etcétera, proponiendo siempre a la sociedad, nunca imponiéndole. Cuidado, que hoy hay muchos que quieren, no, es que tenemos que, y esto tiene que decirse desde arriba para que baje. No, la iglesia ofrece, nunca impone, respeta siempre la conciencia de la persona. Muy bien, entonces, esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Procesos concretos de humanización, dice el Papa en su carta apostólica, pues diseñar los nuevos mapas de esperanza. Voy a hacer un recorrido muy rápido de los antecedentes de los talleres, pero pues no podemos olvidar Aparecida, ¿verdad? Eh, el documento de Aparecida apareció en el 2007, inició en el 2006, pero acabó en el 2007, y los obispos de manera inmediata, los obispos mexicanos se pusieron a trabajar para diseñar un documento que respondiera a la necesidad de la educación. Y escribieron un documento que se llama Educar para una nueva sociedad. Ustedes lo pueden buscar ahí en internet. Y si no, le pedimos a Luis Felipe, mi colaborador que está allá en Morelia, que nos los ponga en el chat. Es un documento bello, largo, que tiene historia, claridad teórica, claridad práctica. Tiene un cuarto capítulo que nos manda así a tareas muy específicas. Ahorita un episcopado me acaba de pedir, oiga, vénganos a platicar de este documento, ¿verdad? Por mucho gusto fuimos, porque los obispos dicen, aquí hay algo concreto. Los obispos mexicanos revisaron su situación educativa, la pusieron de frente a las exigencias evangélicas, Aparecida, evangélica, vámonos, y sacamos nuestro proyecto, un programa, ¿verdad? No un plan, sino un programa, porque pues, cada diócesis tiene sus tiempos, sus facetas, etcétera, ¿no? En el 2013, junto con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, se nos solicitó hacer estos talleres. Recuerdo perfectamente la instrucción, pero nos decían, tome usted Evangelii Gaudium, tome usted Educar para una sociedad, póngalos de frente y saquemos una herramienta que nos ayude a salir a los padres de familia. Entonces, los talleres de educación para padres de familia son esto, ¿verdad? Y no son producto de unas ocurrencias ahí de dos, tres personas. No, es resultado de una reflexión magisterial universal, Evangelii Gaudium, y concreta de la conferencia del episcopado mexicano. Entonces, pues hay un camino ahí. Los obispos de manera pues muy clara en su gobierno nos fueron señalando los caminos.
Después de casi 10 años de fecunda implementación en distintos ambientes educativos, eclesiales y civiles de México, se decidió hacer una evaluación de esta experiencia, por lo que en el año 2023 se inició un esfuerzo de actualización y de reelaboración de estos talleres. Se trabajó mucho en el lenguaje, en la inclusión de muchos temas distintos y seguimos, ¿verdad?, editándolos con mucho cuidado. Eh, Se incluyó toda la parte de temáticas novedosas, pues el desafío de educar humanamente, educar nuestros afectos y la vida interior, habitar nuestra casa común, el gran desafío educativo y cultural de hoy por las cuestiones tecnológicas, etcétera, entre otras. Curioso porque los obispos también nos pidieron que hiciéramos una reducción de 16 a 10 sesiones. Curioso porque nos pidieron más en menos y fue un desafío pues enorme, ¿no? Además, se creó una plataforma digital muy sencilla que acompaña a los responsables institucionales, así como a quienes moderan y facilitan los grupos, permitiéndoles evaluar cada taller, así como tener una información básica pastoral, quién lo toma, dónde se da, para poder evaluar. Y bueno, también la Fundación Incluyendo México, pues que tiene mucha técnica en la cuestión social, pues nos dijo, hagamos un esfuerzo por acompañar. Entonces, ahí está esa plataforma. Reitero, no es para darlos, no es para tomarlos en línea, no, porque una de las cuestiones que dice el Papa Francisco es que la primera crisis que tenemos en la educación es la tecnocracia. O sea, la tecnología ha desplazado literalmente a la lógica de la gratuidad, del encuentro, de la fraternidad, del diálogo, etcétera. Entonces, el Papa Francisco nos pide, antes que nada, reconocer algo muy importante que decir, apúntelo. Toda experiencia educativa es un acontecimiento humano. Todo acontecimiento educativo real es, antes que nada, un encuentro humano. La persona con otra persona. Aquí estamos, pues, algunos de Colombia, algunos de Costa Rica, algunos de Perú. Aquí, ahorita, hoy, no podríamos reunirnos, pero, pues, estamos tratando, ¿verdad?, de vernos las caras, por lo menos, y de escucharnos y entendernos y leernos, etcétera. Aprovechando en la globalización, pues, este mecanismo que tenemos hoy. Pero los talleres de educación para padres de familia se imparten presencialmente en grupos no mayores de 15 para que puedan participar, escucharse, dialogar, compartir, generar un espacio de intimidad, etcétera. En México, durante los anteriores talleres, pues hubo gente que decía, no, hombre, pues aquí llenamos auditorios cada 15 días y vamos caminando y no, no servía. Los papás decían, ay, vamos a las conferencias. Ay, bueno, a ver qué dice hoy el nuevo expositor. A ver qué, pero no se involucraban. Y entonces, pues nosotros dijimos, nos vamos a tardar un poco más, ¿qué importa? Pero vamos a hacer bien el bien. Y como iglesia, vamos a generar este encuentro, este contacto. Estaba recién salida Fratelli Tutti, ¿no? Y los obispos nos decían, el Papa tiene razón. Necesitamos, la iglesia necesita volver a ser esa iglesia casa de comunión, madre y maestra que reúne, que escucha, que entiende, que acompaña, etcétera. Entonces, sí, los que están al frente del taller tienen el soporte de la plataforma para preparar su lección, para vaciar las asistencias, para vaciar las evaluaciones, etcétera, que es muy sencilla, pero los talleres nos piden presencialidad. Es una gozada, porque les cuento una experiencia, ¿no? En un taller para padres de familia,
pues le dije a una mujer, ¿verdad? Tú te llamas Adriana, ¿verdad? En la segunda sesión. Entonces me volteó a ver así muy sorprendida y empezó a llorar. Y entonces yo le dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Todavía no empezamos. Me dijo, padre, hace mucho tiempo que no escuchaba mi nombre. Mis hijos me llaman mamá, mi esposa me llama gorda, mis papás me dicen hija, en la escuela me dicen miss, este, pero hace mucho que no escuchaba mi nombre. Ustedes imagínense, estamos en un mundo en donde la función nos come. Necesitamos escuchar nuestro nombre. Necesitamos reconocernos como seres humanos. Esto es lo que quieren hacer los talleres de educación para padres de familia. Abrir un espacio de humanidad, abrir un espacio de encuentro, abrir un espacio, pues ahí muy claro. Entonces, esta plataforma es solamente para la gestión. Bueno, ¿qué son los talleres? Son, antes que nada, hay que decirlo, una iniciativa de educación no formal. No es una escuela, no hay exámenes, no hay clases. No entramos en esta dinámica en donde la metodología, bla, 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 todo. No, no, no. Aquí la persona tiene el lugar más importante, que se ha articulado por iniciativa de los obispos de México con distintas instituciones, ya se las platiqué y son un instrumento pedagógico experiencial. Necesitan la experiencia, propicio obviamente para el aprendizaje a través de la escucha, el encuentro, la reflexión compartida y el compromiso personal en torno a la gran responsabilidad de educar a los niños, adolescentes y jóvenes. Son talleres en los cuales los padres y madres de familia están llamados a trabajarse a sí mismos. Aquí lo importante no es saber, aquí lo importante no es, no, es que yo me trabaje, que logre trabajarme. No son cursos informativos, conferencias o capacitaciones técnicas. Hazle así hasta allá, te voy a dar una lista de recetas. No, 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 no. Lo que estamos buscando es que la padre y la madre, los tutores, los abuelos, etcétera, porque está abierto a ellos, se concienticen, comprendan cuál es su papel. Aprehendan con H intermedia. Entonces, es un taller en donde no vamos a ir a sentarnos solamente en un auditorio, escuchar charlas muy bonitas. No, 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 no. Me voy a ir a trabajar. Y bueno, como objetivo, busca acoger y acompañar a todo padre, madre de familia. No importando cuáles sean sus contextos sociales, culturales, económicos, no importa. Ni siquiera se pide que sea religioso. Aquí ustedes en los talleres, todos estos gráficos que están viendo, tienen que ver con lo humano. No estamos tratando de adoctrinar, estamos tratando de ayudarle a los papás de cualquier índole a que puedan educar mejor a sus hijos. La iglesia, dice el Papa Francisco, tiene que estar en una dinámica de salida. Quiere decir no solamente ir allá a las fronteras existenciales, como lo dijo, sino quiere decir salir también de su mundito, de sus cositas, de sus comprensiones, obviamente guardando siempre la doctrina y lo que ustedes quieran, pero nosotros no queremos ir a hablar de nosotros mismos, sino queremos verdaderamente ayudarle a acoger, a acompañar a tantos padres de familia. Y esto nos lleva a centrar y compartir las características de la pedagogía del amor, que exige gratuidad, verdadera vocación, calidad, creatividad educativa, encuentro, diálogo, escucha, caminos, procesos. Esto es muy importante. Es decir, la iglesia no educa como en el sistema escolar, ¿no?
educa de una manera mucho más cercana, mucho más humana. Los talleres tienen una mística que implica el promover la participación de los distintos sectores, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, pues esta fundación de empresarios, pues ahí tiene a los papás en la fábrica y los tiene 8 horas. Y los papás están en esas 8 horas haciendo eso por la familia. Y los papás están haciendo eso 8 horas entendiendo que lo más importante y la cabeza la tiene la esposa y los hijos y sus tareas y sus preocupaciones. Entonces, queremos responder. Las universidades, ¿verdad? Van a ser futuros papás, les tenemos que enseñar qué van a hacer. Las escuelas, pues ahí está la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, pues no puede no servir a los padres de familia. Les llegan los niños, pero no solos, traen unos padres de familia, traen una genética, ¿verdad? Entonces, el propósito es generar la sinodalidad. El propósito es muy claro, entrar en esta dinámica de encuentro, de redes, de salir al encuentro de la emergencia educativa. Sin duda, este es el propósito del Papa Francisco con el Pacto Educativo Global. Por lo tanto, queremos generar un ambiente fraterno de diálogo y encuentro, un acontecimiento educativo a fin de que los talleristas renueven su capacidad de donación y entrega desinteresada de sí mismos en su misión fundamental de educar personas en el seno de la familia. Esto es muy importante. Un papá me decía, uy, padre, yo ya me había rendido. Ya, con que llegaran a comer y llegaran a dormir, yo ya estaba feliz. Y me di cuenta que no, que empezamos a generar una distancia enorme entre su cuarto y mi cuarto. Y que empezamos a generar una frialdad que no era una cuestión humana. Y entonces, pues la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿A dónde vas? Entonces, pues ya lo recuperé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy su papá. Yo sirvo en algún tiempo como un espejo que le permite ir interrogándose, entendiéndose, tener modelos. Y esto también se hace en el diario convivir. Entonces, nosotros estamos llamados a ayudarle a los papás a renovar su compromiso educativo. ¿Cuál es el contenido de estos talleres? Bueno, se conforman de una presentación, una mística y un sentido. Por supuesto está la metodología, la introducción, así como 4 capítulos que responden a preguntas centrales de la educación. ¿Qué es educar? ¿A quién se educa? ¿Cómo se educa? ¿Para qué se educa? Y obviamente, ¿en qué realidad se educa? El ABC de la educación. ¿Qué es educar? Los papás dicen, no, pues es corretear al niño y el suéter y la sudadera, va y siéntate. Y no, no, eso no es educar, eso es amaestrar. Eso es ver solamente cuestiones funcionales operativas. Aquí te toca qué piensa, qué siente, cuáles son las valoraciones que tiene, cuál es su pues, estándar afectivo, cómo tengo que educar esas partes, la memoria, su imaginación, el sentido común, las facultades espirituales del ser humano. ¿A quién se educa una persona? No un perro, no un gato, no. Hay papás que así van por la vida, como si fuera el perro. Y no, 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 no es un perro. Es una persona. Necesita claridad de razonamiento, de organizar, ordenar sus afectos, etcétera. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Entender que es persona. El niño es persona. Y yo tengo una hermana, ¿no? Que tiene su hija, que tiene ya una hija, la hija me decía, no, sí, 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 sí se comunica. Cuando tiene hambre llora de manera distinta que cuando está sucio y llora de manera distinta que cuando está adolorido y se va manifestando como persona. Entonces,
Esto es muy importante. Estos talleres, antes que nada, nos quieren iluminar en este aspecto. ¿Qué es educar? ¿A quién se educa? ¿Cómo se educa? En la pedagogía del amor. Solamente el amor genera esta dinámica de encuentro, de escucha verdadera. Solamente el amor. Hay seres humanos que yo digo, pues sí, ¿verdad? Pues reciben todo, pero no son capaces de manifestar solidaridad, compasión, escucha, interés. No, son unos palos, ¿verdad? Mudos. Oh, sí, no, no saben digerir ni sus afectos, ni su ser, ni nada. Y entonces nosotros necesitamos ayudarles a entender que son personas y necesitamos guiarlos. Entonces, eh, de los contenidos pasamos a la metodología. Su metodología está diseñada para que en pequeños grupos de máximo 15 personas, como ya lo dije, se pueda ir generando un ejercicio de introspección, diálogo fraterno y encuentro en comunidad, en un espacio de intimidad, en un espacio en donde inclusive en el método se sugiere que nos comprometamos a guardar lo que se vive ahí, porque van saliendo cosas muy personales. Hay algunas que se tienen que detener, hay algunas que se tienen que escuchar, hay algunas que nada más se tienen que mencionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se va a dar terapia ahí, ¿no? Hay mucha necesidad, lo hemos visto, sí, pero necesitamos ese entorno de introspección, de diálogo, de encuentro. Esta dinámica les permitirá reconocer y ejercitar sus facultades espirituales. Ya se los dije, ¿va? La inteligencia, la memoria, la imaginación y el sentido común. Ahí faltan los afectos, perdón, se me pasó a mí. Pero es eso, ¿verdad? La inteligencia, los afectos, la memoria, la imaginación y el sentido común. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo trabajamos eso, verdad? ¿Cómo le ayudamos al niño a ordenar lo que piensa, a ordenar lo que siente, a ser libre y decidir lo que piensa y lo que siente? ¿Cómo le ayudamos a querer? Fíjense, la memoria me echa para atrás, la imaginación me echa para adelante, el sentido común al presente. Entonces, como ya dijimos, pues esto es personal. Miren qué bellas imágenes. Aquí tenemos una mujer que no podemos decir si es de urbano o rural, pero aquí lo importante es aprenderle, ayudarle a armonizar y a expresar, porque la persona es palabra. La persona, por eso nuestro Señor Jesucristo, pues es la palabra, el logos, el verbo eterno. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Nosotros hasta que no verbalizamos, no hacemos realidad lo que somos. Y podemos ser muy buenos, pero muy torpes. Podemos ser muy buenos, pero incapaces de comunicarnos correctamente, pues con la esposa, con el compañero, con el jefe, con... ¿Por qué? Porque no hacemos esa experiencia de verbalizar, de llegar a la... Esto es así. Es curioso, ¿no? Pero uno a veces tiene que hacer esfuerzos, pues impresionantes, afectivos, ¿no? Para que el otro diga, sí, no, quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Entonces, estos talleres implican 11 horas de trabajo individual y comunitario a través de una introducción y 10 sesiones semanales. Cada una de las sesiones está diseñada de la siguiente manera: una breve introducción, revisión del título y objetivo concreto del tema, preguntas de reflexión que susciten esta cuestión de decir, ay, ¿cómo vivo yo esto? ¿Y yo qué con relación a eso?
Es curioso, pero está también el desarrollo del tema, el diálogo y la reflexión. Esto es bonito porque hay 7 parrafitos muy bien hechecitos, muy concretitos, con una riqueza brutal. Lo puedo decir sin ninguna duda, que ya está muy probada, muy revisada, etcétera. Y después cerramos con actividades de síntesis y compromiso personal. Son acompañados por un moderador, que es moderador, acompañante, facilitador, voluntario, es decir, tiene que ir ahí de manera gratuita, que sea empático, generoso, capaz de generar condiciones de escucha y de diálogo. Esas son las condiciones. Padres, que tiene que tener una licenciatura, doctorado, maestría. No, tiene que saber dialogar y tiene que seguir instrucciones, porque en el manual están las indicaciones necesarias para la adecuada conducción de los tiempos minuto a minuto. Nosotros ya hemos hecho distintas experiencias y 1 hora es muy suficiente, pero sobre todo nos permite ser muy concretos para que las personas no abusen del tiempo, seamos muy concretos, etcétera. El manual es una maravilla porque están las indicaciones para unos y para otros. El acompañante facilitador o moderador solamente va siguiendo las instrucciones junto con la comunidad. Padre, ¿y qué se ha hecho? A ver, cuéntenos. Bueno, pues primero le hicimos una presentación oficial de los nuevos talleres. Ahí está en redes, en YouTube. Ustedes ponen presentación oficial de los nuevos talleres de educación para paz de familia y ahí está esta sesión. Ahí pues invitamos a distintas personalidades, nos acompañaron nuestros señores obispos, el secretario general de la SEM, nos acompañó el presidente del trienio anterior, que fue quien acompañó esto, y don Alfonso Cortés, responsable de esta actividad. Tuvimos académicos, el doctor Juan Martín López Calva, el doctor Luis Roberto Mantilla Sagún, que hicieron un comentario a los talleres, nos parece esto, nos parece otros, fueron muy favorables. Y pues se presentaron. Después vino un curso virtual, fíjense, ¿eh? Cómo estuvo curioso, porque el 13 de mayo nos pidieron que además diéramos un curso. Entonces dimos un curso con mucho gusto. Entonces lo programamos para 27 y 29 de mayo, 3 y 5 de junio, de manera virtual. Participaron ahí 173 personas pertenecientes a colegios, parroquias, grupos y movimientos, asociaciones de paz de familia, de los equipos diocesanos, etcétera. Y pues nos acompañaron otros personajes ahí. Fernando Pliego, una persona de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, que se dedica al tema de la familia, el maestro David Calderón, experto en filosofía de la educación, la doctora Lourdes Caudillo, experta en educación, la hermana Ana Luisa, que ella es, pues, la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, y subimos una voz internacional, el doctor Ramiro Pellitero, desde Pamplona, desde la Universidad de Navarra, que pues nos dijo exactamente qué pensaba de estos talleres, ¿no? Fue una experiencia muy bella, de diálogo, de encuentro, para animar. Después del curso nos pidieron hacer el taller. Nos pidieron hacer un taller virtual semilla único para acompañantes, para acompañar a los moderadores y responsables en la implementación de los nuevos talleres. Estas sesiones las llevamos a cabo los sábados a las 7:30 de la mañana. No saben qué gozada. Era muy curioso, ¿no? Porque los papás pues, se subían en pijama, con el chamaco aquí bailándoles por arriba, ahí, en fin. Pero fue de una belleza impresionante. 7:30, 8:30, hicimos los nuevos talleres, mandábamos a hacer pues los grupos para que se escucharan, como si estuvieran en una sesión. Sí extrañamos mucho la presencialidad, se los debo de decir, pero después hicimos este taller.
Se inscribieron 123 personas de 33 diócesis, pertenecientes a 16 provincias, y sobre todo de pastorales de educación, cultura, familia, y ahora ellos están haciendo las primeras experiencias en sus diócesis, en su territorio. También estuvieron de la Unión Nacional de Padres de Familia, de la Alianza de Maestros, de distintos colegios, etcétera. También nos acompañó Tomás, que pues es el director de la Fundación Incluyendo México, y pues fue algo muy, muy bello. En fin, yo le voy a pedir a Luis Felipe, que está por ahí, que me ayude subiendo los talleres de padres de familia, una unidad nada más, Luis Felipe, quizá la unidad 3, la unidad 5, cualquiera de estas, para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, voy a revisar los chats. Entonces, la dirección de la plataforma es muy fácil, www. Ahorita se las pongo en pantalla, pero es padres de familia, talleres padres de familia, etcétera. Ahorita se las pongo. Pero pues es una plataforma a la que solamente se puede accesar si uno es moderador o es responsable institucional de esto. Es decir, ustedes lo único que verán es la portada, tendrán acceso ahí a la historia y demás, pero nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que se dan de alta, pues ya pueden registrar los talleres, etcétera. Ahí está, talleresdepadresdefamilia.mx. Vamos ahora a pues dialogar. Eh, Diácono Miguel, creo que vamos en tiempo. Muy bien, sí, está perfecto, padre, está muy bien. Entonces es el momento para que pueden no solamente abrir sus micrófonos, sino también su video para que podamos verlos en esta noche. Bueno, y tenemos a Cinia, segura que nos tiene una pregunta. Bienvenida, Cinia, te escuchamos. ¿Tienes cerrado tu micrófono? Ay, sí, perdón. Buenas noches desde Buenas Costa Rica. noches. Un gusto verlos nuevamente y saludarlos. Nada más la consulta. ¿Es un tema por semana o es el taller se puede llevar de lunes a viernes o es recomendable un tema por semana para que lo Es una analice, pregunta muy profundice? importante, muy importante. Es sugerible que sea una por semana, porque necesitamos darles tiempo para que la bajen, la vivan, la digieran, la entiendan, aprendan con H intermedia y después puedan vivirla. Esto es muy bello. Cada sesión empieza, ¿cómo le fue en la semana anterior? Si nosotros las damos continuas, se indigestan, no tienen la posibilidad de entender. Entonces, lo más recomendable, efectivamente, es una hora semanal. Gracias, Kinia, Gracias, Padre. con gusto. Muy bien, aportes, preguntas. Aquí escuchamos, ¿ok? Pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras y preguntar. Luis Felipe, si tienes por ahí una sesión. Ah, Luis Que si me Felipe, pudieran autorizar para poder perfecto, Luis compartir, son Felipe. tan amables. Gracias, Luis Felipe. Entonces, es muy importante que ustedes vean la estructura concreta de una sesión, ¿no? Aquí tenemos la sesión 2, que es y que no es educar. Entonces ahí dice 5 minutos para comenzar la sesión. El moderador dará la bienvenida a los talleristas, después leerá y explicará brevemente el título del capítulo, así como el tema que se abordará en esa sesión. Leerá también el objetivo abajo expuesto y hará una breve reflexión sobre el mismo hasta cerciorarse de que fue entendido por todos. Al finalizar, para motivar el desarrollo del tema, formularán el cuestionamiento del recuadro, ¿verdad? Preguntas para reflexionar y motivará, perdón, un pequeño diálogo. Entonces, ahí está el objetivo, valorar el sentido que tiene nuestra responsabilidad como primeros educadores, acompañar a nuestros hijos para que puedan realizarse como personas y se comprometan con las personas más profundas de su vida. ¿Quién soy? Las preguntas más profundas de su vida. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo, verdad?
La gente vive al bravazo, voy, vengo, subo, bajo, pero nunca se pregunta, pues yo soy consciente, soy persona, soy por sí. Yo no vivo solamente como un animal, ahí comiendo, durmiendo, bañando. No, yo soy persona, yo tengo que hacerme las preguntas fundamentales y en base a eso también educar. ¿Qué estoy haciendo con esta criatura? ¿Verdad? Entonces ahí hay dos preguntas para reflexionar. Para educar es suficiente disciplinar a los hijos y atender sus necesidades materiales, darles de comer, darles de dormir, lavarles la ropa, sacudir la sala, llevarlos a la escuela. No, la respuesta es no. La respuesta es que educar es algo mucho más profundo. Ayudarles a integrar su razón, sus emociones, su memoria, su imaginación, enseñarles a jugar, a sonreír, la ternura. Es muy, muy importante. La persona que nada más funciona, pues no es capaz de afecto, no es capaz de ternura, no es capaz de encuentro, no es capaz de acogida, no es capaz de lo humano, porque está acostumbrado a levantarse, desayunar, correr, subir, bajar, vestirse, todo, rasurar, peinar, pero no le han enseñado la otra parte de la vida. Es terrible. Viene después, fíjense bien, otra para el moderador, ¿no? Ahí dice, el moderador leerá detenidamente el contenido de la sesión, tratando de distribuir proporcionalmente su tiempo. Se sugiere hacer pausas para explicar algunas ideas y términos, etcétera. Tiene, pues ahí, 20 minutos. Y entonces, el contenido de la sesión son, por lo general, 7 parrafitos muy bien redactados, muy bien sencillitos. Fíjense, vamos a leer el primer párrafo. En este mundo globalizado y de avances tecnológicos, la educación ha perdido su parte humana. En algunos casos, se enfoca solamente al cumplimiento de las cuestiones funcionales, vestido, alimento, obedecer ciertos principios sociales y morales. El problema es que esto provoca que los educandos vivan de manera muy primaria y también egoísta, pensando únicamente en sus necesidades, incapacitándolos para preocuparse por los demás. Yo ya hice la tarea, yo ya me lavé, yo ya recogí, yo. Y educar implica salir. El prefijo e implica hacia afuera, ¿verdad? Exportar, exprimir, explicar. Ducere, conducir. Conducir a la persona humanamente hacia afuera. Si nosotros no enseñamos a la gente a manejar sus afectos, si nosotros no enseñamos a la gente a querer a la gente, a salir a su encuentro, a jugar, si nosotros no enseñamos la ternura, si no solamente formamos robotitos, sube, baja, va, lleva, cumple, haz la tarea, sube, trabaja, regreso, a compra, Entonces no hay una experiencia humana consciente. Hay una experiencia funcional, pero no hay una experiencia consciente de la existencia. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién es el otro? ¿Qué es la realidad? ¿En qué momento de la historia vivimos? Entonces, nos perdemos del ser persona. Por eso dice el Papa Francisco, hemos deshumanizado la educación. Dramático. Entonces, así son los parrafitos, ¿verdad? Son 7, a veces tienen botlets. Por ejemplo, ¿no? El verdadero sentido de la educación está vinculado a la vida espiritual, no a la material. Educar es aprender a caminar con los chicos, escucharlos, comprender sus preocupaciones, acompañarnos en sus etapas, en las dificultades que afrentan, en las decisiones, acompañarlos para que puedan crecer como personas y desarrollar armónicamente todas sus capacidades, impulsarlos para que sean capaces de comprometerse con el mundo en el que viven, transformarlo y responder a él. Yo vivo en la realidad, en el mundo. Impulsarlos para que sean capaces de comprometerse con el mundo en el que viven.
Por su parte, el Papa Francisco nos ha señalado de manera puntual que educar es un acto de amor. La educación es un acto de esperanza. La verdadera educación nos hace personas maduras, solidarias y fraternas. Eso de que, no, yo nada más hice mi tarea, no, yo estoy muy ocupado, no, yo nada más, que se salve el mundo, que me aguante el mundo, que me espere el mundo. Pues no. Finalmente, fíjense qué bello, pero dice, es una acción, no es una idea, es una acción más humana para responder a los tiempos de crisis que vivimos. Hay mucha gente que en lugar de vivir en la acción, vive allá, en las ideas, en las teorías, en los modelos, en los juicios, en qué horror, porque nunca pisan tierra. Viven llenos de ideologías, de sentimientos entrampados, pero no viven amando en la realidad concreta. Y nosotros tenemos que ayudarles, tenemos que ayudarles. Después viene un momento de diálogo, 10 minutos, en donde se pide ahí una interacción. ¿Qué me dijo a mí esa lectura? ¿Qué me desafía? ¿Cómo lo estoy haciendo? Aquí es donde siempre sale, ay, lo estoy haciendo muy mal, qué horror. Es que los niños no traen un manual abajo en el brazo. ¿Quién me enseña esto? Tenemos que reconocerlo. Los papás están brutalmente solos. Nadie sale a su encuentro. La iglesia, que es madre y maestra, antes que nada tiene que salir al encuentro de los primeros responsables de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. En fin. Para concluir la sesión, se sugiere alguna actividad, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Ellos tienen que decir la diferencia, ¿va? Aquí entre la realidad y las ideas. ¿Cómo son mis hijos en la realidad? ¿Cómo quiero que sean? Esa es una idea. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Eso es la realidad. ¿Qué espero de ellos? Esa es una idea. ¿Por qué? Porque poco vivimos en la realidad y mucho vivimos en las ideas. Es que fulanito no hace, es que no dice, es que no, quién sabe qué, es que es muy tímido. No, no, no. Usted vaya a la realidad. ¿Cómo lo ayuda en la realidad? Y entonces hay que preguntarles, a ver, ¿usted vive en la realidad de atender su día a día o vive allá en las ideas, en las preocupaciones, en los afectos, en el mundo de las ideas? Esta sesión a mí me encanta, ¿verdad? Porque es cuando empiezan y dicen los padres de familia, ay, es que tengo que cambiar. Sí, todos tenemos que cambiar, todos tenemos que mejorar, etcétera. Muy bien, gracias Luis Felipe. Así son las 10 sesiones, la metodología muy clara, muy estructurada. Es muy padre porque ya la sexta, ya todos saben qué vamos a hacer. Entonces llegamos, discutimos el título, nos ubicamos, bajamos a la realidad, vamos a la lectura, nos liamos ahí 20 minutos con las ideas, muy bonito, y después bajamos a nuestra realidad y después un compromiso concreto. Allí en la sesión 2 no vimos la instrucción, pero en la última línea dice muy claramente que nosotros tenemos que llevarnos muy claramente cuál es nuestra realidad y cuáles son nuestras ideas y aprender a separar. Porque después todo lo hacemos bolas, ¿verdad? Y ya no sabemos distinguir entre la realidad de las ideas y las ideas de la realidad. Y tenemos que tener muy claro, a ver, esta es la realidad del niño y tengo que caminar con él. No solamente es lo que yo pienso de él, lo que a mí me preocupa de él, es caminar en lo concreto con él. Muy bien, vamos a los chats, ¿no hay alguna otra pregunta? Preguntas, Ana ¿Cómo se Cristina. llama? Miguel, ¿Quién? Un servidor, Eduardo Corral, a sus órdenes. Estoy para servirles. Después padre dice, Eduardo. el padre Eduardo, a sus órdenes. Sí, Cristina. Sí, no, que quiero agradecerle Mm, porque hay una claridad muy, muy grande, aunque yo he estado presente en algunos foros a la hora que usted hizo este preámbulo explicando cómo surgió esto de diseñar los nuevos mapas de esperanza del Papa actual, trayendo a colación el Pacto Educativo Global.
y cómo la educación formal trabaja o diseña lo específico, pero ahorita en el ejemplo de la familia es dentro de la educación no formal. Y me parece, es un criterio muy personal, que en la parte de la educación no formal nos falta mucho. Así es, Por eso, cuando el Papa dice diseñar nuevos mapas de esperanza, así es. estamos todos involucrados. Ujú. Tenemos el deber casi obligatorio de contribuir a esta construcción de este diseño de estos nuevos mapas de esperanza. Ahorita el tema, la familia. Los temas anteriores dentro de estos foros han sido muy ricos también, que nos van dando luces, pistas de cómo diseñar en conjunto, porque el Así aporte es. suyo es súper valioso y se lo agradezco. Gracias, Igual gracias. los aportes que vendrán e invitarlos, aprovechamos para invitarlos, que nos quedan aún 4 encuentros más los miércoles a esta misma hora para que nos sintonicen. Gracias, Gracias. Padre. Con mucho gusto. Hay una mano Carla, levantada por ahí, Carla. Carla, Sí, muchas gracias. Me disculpo por no poder prender la cámara, estoy en mi celular, Santa pero Paz. gracias. Quiero felicitarlo, padre. Creo que esto es muy necesario. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer la célula de la familia como una raíz principal de nuestra sociedad. No podemos crecer, no podemos hacer estos mapas de esperanza sin familias fuertes. Ujú. Y les comento que hemos estado trabajando todos los días en las escuelas primarias, llevando una feria de paz. Y quiero comentarles que hemos encontrado muchos niños con depresión y ansiedad. Ya no hablan, padre, no se expresan, no quieren, tienen miedo, están preocupados. Y hoy le dio una crisis a un niño de 8 años y dijo, yo me siento poco querido por mis papás. ¿Cuál es su realidad? ¿A qué se enfrentan o en qué se enfrentan, perdón, hoy nuestros niños? Eh, Creo que de verdad, gracias, porque este es un testimonio de iglesia en salida, porque esto es construir la esperanza, porque estos son mapas de esperanza. Y lo que necesitamos hoy en un mundo tan agitado, pues es esto, tener una luz que nos diga por aquí y sí se puede. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted, Carla. Juan Álvaro, Alvarado, Juan Alvarado, perdón. Buenas noches, un gusto saludarle, padre, y demás personas que están conectadas. Y bueno, no sé si me escuchan, ¿me confirman? Sí, positivo. Adelante, Entonces, Juan. agradecerle porque en realidad el futuro de esta sociedad depende de la familia. Y si los padres de familia no son, no reciben una formación adecuada, entonces nuestra sociedad será deficiente. Y con su aporte, padre, abre nuevas luces a nuestro conocimiento. Muy agradecido. Con mucho gusto, Juan. Déjame hacer un comentario. Eh, Desde hace mucho tiempo la iglesia ha dicho que para evangelizar necesitamos educar y para educar necesitamos evangelizar. Es decir, los niños necesitan desarrollar cualidades para escuchar el evangelio y tener un encuentro, pues, con el ser trascendente y con Dios, por supuesto, con Jesucristo, pero para eso necesitamos ayudarle a desarrollar habilidades mínimas. Entonces, lo que estamos haciendo en México es, por ejemplo, saliendo junto con catequistas, junto con la pastoral familiar, para aprovechar esto, porque la educación es la tarea, pero los sujetos tienen que ver con la familia, con las escuelas, con las empresas, con la sociedad civil, con los grupos de scout, etcétera. Necesitamos tejer redes, generar sinergia, caminar juntos. El Pacto Educativo Global es una grande iluminación. Pero el pacto educativo no son mitotes,
mercadológicos, ceremonias, fotos, firmas. No, el pacto educativo es echar a andar iniciativas concretas como esta, que implican articulación, trabajo, horas, ponerse de acuerdo, recursos, pocos, porque pues lo único que se necesita es el librito. Todo lo demás, miren, hace 10 años, el primer taller que yo di, lo di en una gasolinera, en una estación de servicio de gasolina. Allí había una bodega donde había una imagen de Guadalupe y botes de aceite. Y ahí nos sentábamos en los botes de aceite, ¿verdad? Unas latas de 20 litros, ¿verdad? Y entonces ahí, cada padre de familia, pues todos los gasolineros ahí. Fue una experiencia hermosa, porque la educación no se trata de tecnologías, pizarrones, salones, medios, listas, programas, planeaciones, estructuras. Bueno, eso es necesario para la educación formal. Pero la educación no formal requiere encuentro, requiere escucha, requiere la mirada, requiere el oído, requiere la acogida, requiere el cuidado. Y entonces, por eso el Papa decía, necesitamos regresar a lo más humano de la educación, no a los materiales, a la función, a la planeación, no, el acontecimiento educativo. Y entonces, por eso, cuando se dicen estas frases que son muy bellas, pero que necesitan realidad, sí, por supuesto que la familia es el espacio que será el salvavidas para una nueva civilización. Pero nosotros tenemos que bajar de la idea a la realidad. Esfuerzos, encuentros, escucha, acompañar, silencios, interpelación, respuestas. Nosotros necesitamos ayudarle a los padres de familia a trabajarse. Nosotros necesitamos ayudarles a los padres de familia a que se descubran humanos. Hay gentes que llevan 10, 15 años, ¿verdad? En estructuras humanas, pero les va cayendo el 20, paciencia. Y necesitan espacios, encuentros. ¿Por qué? Porque deben de dejar atrás su pragmatismo, su estructura tan rígida en la función, en la operación, en las exigencias, en el deber ser, que les impide ver al otro, por ejemplo. En fin. No sé si tenemos más preguntas, Diácono. En el chat ahí dice Edgar, soy catequista y si necesitamos, sí, necesitamos muchos talleres en nuestra parroquia, ¿con quién tendríamos que contactarnos? ¿Cómo nos instruirían para llevarlos a cabo? ¿De dónde nos escribe? Edgar, ¿de dónde está? Edgar. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 Edgar, Edgar. ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, en la diócesis de Iztapalapa. Vaya a la dimensión de educación de su diócesis o de familia y diga, oiga, pues nosotros nos queremos, o a la Unión Nacional de Paz de Familia también. Hay varias Ah, instituciones, ¿eh? Pero ok. Iztapalapa, pues está aquí en medio de la Ciudad de México, Ah, y con mucho gusto vaya a su parroquia y dígale, oiga, hay unos talleres de la SEM de educación, nosotros quisiéramos tenerlos por acá. Y entonces, pues las estructuras se mueven. ok, muchas gracias. Un abrazo, Gracias. Edgar, ánimo, Gracias. Dios le bendiga. Gracias. que esté bien. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención, algún aporte? Me dicen, si me permiten, que hay algunos que ya entraron a la plataforma. Padre, Ah, Vanessa. padre, Sí, hola padre, yo estoy en México. sí. Yo tengo a mi niña en catequesis y me he estado dando cuenta de muchas cosas, principalmente que nosotros a veces como padres no tomamos la importancia de acercar a Dios a nuestros hijos. Queremos que ellos se acerquen, pero nosotros no tenemos el conocimiento como tal para podernos acercar. Es de verdad a veces vergonzoso, porque yo lo veo en clase, que les tienen que decir
decir a los padres, por favor, apóyenlos. Quieren que aprendan lo que ni ustedes saben. Necesitamos Así nosotros es. también poner de nuestra parte para que ellos se acerquen a Dios, para que ellos teman a Dios. Yo estudié leyes, soy abogada y todos los casos de los jóvenes que tengo, digamos, delincuentes, ellos me manifiestan que pues como sus papás nunca los acercaban, ellos no tenían el temor a Dios. Dice, pues yo, a mí no me decía nada, yo pensé que estaba bien y se les hacía fácil cometer ilícitos. Entonces yo digo, bueno, tal vez si estos niños hubieran tenido más atención, como bien lo dijeron, ¿no? Hay que acercarlos más, tanto a nosotros como familia, pero sobre todo hacerlos con temor a Dios, acercarlos a A ellos. ver, yo, Vanessa, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Nada más que hay una palabra que a mí no sé qué. Es que Dios es amor. Sí, Entonces, por supuesto que hay temor de Dios, pero antes que nada Dios es amor. O sea, claro, y cuando Dios nosotros nos es amor. centramos en temer a Dios, pues imagínense, pobre niño. Entonces, no descubre quién es, qué es el amor, qué es la bondad, qué es la misericordia, qué es la compasión, qué es la generosidad, qué es la verdad y la vida. Imagínense. O sea, por supuesto que el niño tiene que tener temor de Dios, porque el temor de Dios es la diferencia entre criatura y creador. Yo no soy el creador, yo tengo que tener Sí. respeto ante lo grande. Antes que nada tiene que ser el amor a Dios, el amor a Dios. Y yo lo que le invito es, baje a la realidad. Pues si hay un problema de déficit de los padres de familia, pues la realidad es, tenemos que caminar con ellos. Pero si yo me sigo moviendo acá en las ideas, es que quién sabe qué, y es que no, y es que debería, y es que está mal, y no, 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 bajemos. La encarnación es esto. Dios irrumpió en nuestra historia. Nosotros estamos llamados a irrumpir, a organizar, a promover, a generar, a salir de, de nuestros munditos. Así como Dios dejó la divinidad para asumir la humanidad, nosotros tenemos que salir a asumir la humanidad dolorosa de la gente. ¿Para qué? Para sanar. ¿Para qué? Para ayudarla, para redimir, para entrar en esa dinámica de reino. Muy bien. Gracias, Vanessa, Padre. Tal un vez no fue. abrazo, Vanessa, y mucho ánimo a esa Gracias. abogada. Muchas gracias, Padre. Tinia, Van a disculpar el ruido ambiente, pero es que vamos para otra reunión y vamos caminando. Santa Van Paz, a no se disculpar el preocupe. ruido. La pregunta en sí es, ¿van a haber nuevos talleres de formación para moderadores, facilitadores? O como decimos aquí, nos podemos tirar así, nada más sin instrucción, nada más con el manualito, o va a haber algún tipo de inducción que podamos llevar ¿Dónde o está que usted, podamos niña? implementar. ¿Cómo accede uno a la página? Y a la página, me pareció que usted dijo que podíamos ingresar, pero no podíamos ver mayor cosa. Bueno, está la historia, los antecedentes, etcétera, pero ahorita la página solamente está disponible para reconocer las diócesis mexicanas. Por ahí hay 3 conferencias episcopales que nos están tocando la puerta. Toc, 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 toc. Ayúdenos. Entonces vamos a hacer un convenio con las conferencias episcopales para que como iglesia, de manera muy rápida y eficiente, pues podamos ayudarle a la otra conferencia a hacer la réplica de los talleres. O sea, no es que la iglesia de México se pueda meter a la iglesia de Costa Rica o de Colombia o de Perú. Entonces, lo que queremos es, sí, con mucho gusto, esta experiencia es de la iglesia, está para el uso de todos, hagamos un convenio, les pasamos todo el know-how, es decir, les pasamos el manual, les pasamos las plataformas, pero esto se tiene que llevar y seguir y acompañar desde cada iglesia. Entonces, los obispos de México, pues con mucha generosidad dicen, no, pues esto es un instrumento que si sirve en otro lugar, adelante. Entonces, pero tenemos que hacer un acuerdo, es decir, un acuerdo
para poderlos ayudar bien. Este es el gran desafío que tenemos hoy en la iglesia, ayudar bien. No ayudar ahí a lo borras, ¿verdad? Al aventón, al impulso. No, no. Entonces, hay tres ahorita conferencias episcopales que nos han dicho a nosotros, si nos interesa, ayúdenos. Y entonces nosotros vamos a pasar para que la iglesia de allá, en sus estructuras, en sus parroquias, en sus comunidades escolares y demás, puedan difundir la experiencia. Pero ya les ahorramos 10 años. Entonces, pues a la orden, ¿verdad, Ginia? Perfecto, perfecto. Entonces vamos por lo menos a nivel de pastoral familiar acá en Costa Rica, vamos a mover algunos hilos, como dice uno, a ver si es factible, porque el otro día viéndolo allá es muy necesario, muy necesario. Entonces vamos a ver qué podemos mover por acá para que nos instruyan y poder ayudarle a otras familias a vivir esos talleres de familia, ¿verdad? De padres. Muy bien, perfecto. Yo les prometo que será algo por lo menos muy sencillo, pero tiene que llegar allá la experiencia y hay que decirlo, tiene que tropicalizarse allá, porque la inculturación del evangelio va a esa realidad. Hombre, Costa Rica y nosotros somos muy cercanos. Cada vez que voy allá, yo digo, bueno, pues es más de lo mismo, ¿no? Monseñor Vitorino Girardi me decía, es lo mismo, son latinoamericanos, es el ser humano, santa paz. Entonces, pues sí. No sé si hay más preguntas, Diácono. Gracias, Ginia. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que hemos terminado. Padre Eduardo, muchísimas gracias por toda esa sabiduría, por toda esa experiencia. Creo que lo valioso del Padre Eduardo es todo ese trabajo que ha hecho en México y que hoy ha querido compartirnos y recoger en tan poco tiempo, Padre. Qué pena, pero fue muy poco el tiempo para recoger toda esa experiencia grande y para iluminarnos todo este acercamiento a esos nuevos mapas de esperanza y precisamente a uno de los temas claves, como decía ahorita alguien, la familia, la familia. Creo que si ese mapa de esperanza, hay claridad en ese mapa de esperanza, creo que las cosas van adelante. Muchísimas gracias a todos y todas. Me gustaría que antes de que se vayan, si pueden abrir sus cámaras, los que puedan, por favor, para una foto del registro. Gracias, muy amables. Eso, muchas gracias. Bravo, súper. Si me Muchas permites, gracias. Diácono, hacer un ejercicio rápido. Claro que Dos sí. palabras cada uno. Vicente Segú, diga, ¿qué le pareció esto? Dos palabras. Abra su micrófono. Se prepara Yesenia. Abran sus cámaras, por favor. Gracias. Eso es, gracias. No lo escuchamos, don Vicente, y creo que no se puede abrir esto, el micrófono, pero bueno, si lo pueden escribir en el chat, dos palabras, ¿cómo se van? Amor a Dios. Súper, Agradecimiento. muy bien, gracias, Ginia. Los que puedan. No puedo abrir. Pues ya se oye, ya Ahí se está oye. abierto. ¿Me oyen ahora? Sí, Ahí está. Dale. No Yo puedo creo abrir. que entender Irmelia, el ahí está amor, abierto. entender el amor de Dios es la conversión, Pater. súper, muy bien, gracias, Vicente. ¿Quién más? Irmelia, ahí está El abierto. amor, el amor familiar, el amor al ser humano. Gracias, Carla. Irmelia, La desde familia, Cartagena. Sí, Cristi. la La, familia base de la sociedad y de la iglesia. Muy bien. la, la Diga, diga. importancia de la escuela, trabajar con la familia y la iglesia. Súper, súper. Pacto educativo. Muy bien. Promoción humana, dice acá en el chat, entusiasmada. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, un abrazo fuerte, estoy a sus órdenes y pues ahí a seguir construyendo esta iglesia en servicio al mundo, en servicio al mundo, no ensimismada, en servicio al mundo. Gracias, diácono. Ok, Gracias, Ana Cristina. Saludos a la red, al CELAM, por supuesto, y a tantas instituciones valiosas
y a esos franciscanos entusiastas. Hasta Muchas Muy luego. bien, muy gracias. bien, muchísimas gracias, padre. Quienes nos dejaron Bendiciones. en el registro, nos dejaron su correo electrónico, recibirán la grabación a vuelta. ¿Listo? Muchísimas gracias Gracias. a todos y todas por También acompañarnos en esta mandé noche. el PowerPoint, si lo pueden distribuir, por favor. Perfecto, claro que sí, padre. Gracias, un Igual, abrazo. una vez tenga la grabación, la comparto con todos ustedes. Bueno, Súper, gracias, gracias. feliz noche, bendiciones. De Un verdad que abrazo. sí, Igual, muy bueno, bendiciones. excelente, Gracias, excelente todo. muy bien. Muchas gracias.